El correo electrónico llegó a las 7:42 de la mañana. Línea de asunto. Aviso de reajuste organizacional. Sin saludo, sin firma, solo un bloque de texto con sonido legal de RRHH. Con el tipo de precisión fría que esperarías de una multa de estacionamiento autogenerada. Con efecto inmediato. Su puesto ha sido eliminado como parte de una reorganización estratégica bajo nuestro nuevo liderazgo. Su rol ya no está alineado con la dirección de la compañía. Después de 22 años, eso fue todo. Sin reunión. Sin llamada. Ni siquiera un apretón de manos en el pasillo. Solo un memorándum de 6 párrafos y una invitación de calendario a una sesión informativa de salida de 15 minutos más tarde ese día. Mi nombre es Carl Bennett. Tengo 61 años. Hasta esta mañana, era arquitecto senior de sistemas en Argon Tech, un lugar que ayudé a crecer desde un almacén, convertido con 3 servidores hasta una firma nacional de software con 5 oficinas globales y una OPI. Pero, aparentemente, yo no me alineé. Me quedé mirando el correo electrónico durante un minuto completo, releyendo esa frase, no alineado, como si fuera una mala fórmula de hoja de cálculo. En esos 22 años, había escrito más de 0 líneas de código. Reconstruí la red después del susto del ransomware en 2014. Diseñé el sistema de flujo de trabajo interno que todavía usan hasta el día de hoy. Entrené al menos a la mitad del equipo de TI, incluido el líder actual del departamento, que no existía cuando comencé, y ahora me estaban despidiendo como un firmware obsoleto. No respondí. No pedí aclaraciones. ¿Cuál era el punto? En cambio, hice clic en aceptar, en la sesión informativa de salida y minimicé la ventana. Fuera de la puerta de mi oficina, podía oír voces, risas, un carrito rodando por el pasillo. Negocios como siempre. Cuando finalmente me levanté, miré alrededor de la oficina que había ocupado por más de 2 décadas. El mismo escritorio viejo, el mismo brazo de silla deformado, el monitor que compré durante los recortes presupuestarios. Incluso volví a soldar el puerto Ethernet en la pared después de que instalaciones tardó 3 meses en arreglarlo. Una carrera termina de la misma manera que comienza, en silencio, cuando nadie está realmente mirando. Y eso está bien, porque lo que olvidaron fue que personas como yo nunca dejan de mirar. La sesión informativa de salida duró menos de 10 minutos. Una representante junior de RRHH, llamada Alicia, leyó un guión, evitando el contacto visual como si éste pudiera detonar. Su cheque de pago final incluirá el PTO no utilizado. Los beneficios se extienden hasta el final del mes. Recogeremos su credencial y computadora portátil antes de que salga de las instalaciones. Era el mismo tono que usaría si le pidieras a alguien que devolviera un libro de la biblioteca. Asentí, di las gracias. Me levanté y me fui sin decir otra palabra. No hubo almuerzo de despedida. Sin discurso. Solo el suave clic de la puerta de la sala de conferencias cerrándose tras de mí. De vuelta en mi escritorio, comencé a empacar. Sin prisa. Solo movimiento deliberado. Años de trabajo metódico memorizados muscularmente en mis manos. Monitor borrado. Carpetas personales eliminadas. Insignia colocada suavemente sobre el escritorio como una bandera doblada. Coloqué todo lo que importaba en una sola caja de cartón. Una foto de mi hija de su graduación de la escuela secundaria. Una taza de café de cerámica de la antigua oficina de Austin, anterior a la fusión. El cuaderno de bolsillo donde anotaba los ID de los servidores, las notas de las actualizaciones y las listas de tareas pendientes que nunca llegaron a gira. Nadie dijo nada. Algunos desarrolladores juniores levantaron la vista de sus pantallas. Uno parecía querer decir algo, pero no lo hizo. Había capacitado a la mayoría de ellos. Los guié a través del código heredado, los saqué de los apuros, los protegí de los gerentes que no distinguían un enrutador de una impresora. Ahora me estaban viendo desaparecer como datos en caché, aún en la memoria, pero inaccesibles. Es curioso. Puedes dar todo a un lugar, fines de semana, días festivos, madrugadas, llamadas telefónicas, y aún así te olvidarán en el segundo en que cambie el calendario. Argon solía ser como una familia. Esa era la frase que los fundadores repetían en los primeros días. Familia. Luego sucedió la OPV. Luego vino la reestructuración. Luego vino Derek Langston, el nuevo CEO con su energía de charla TED y su estrategia de quemar el manual. Aparentemente, yo formaba parte del antiguo manual. Llevé la caja a mi coche bajo la luz gris de la mañana. El cielo parecía indeciso, como si no pudiera decidir entre llovizna y sol. No lloré, no me enfurecí. Simplemente me senté en el asiento del conductor durante unos minutos, mirando el edificio que ayudé a construir por dentro y por fuera. Luego giré la llave y conduje a casa. Silencioso, concentrado, y ya haciendo planes. Derek Langston comenzó en enero.
El comunicado de prensa lo llamó un agente de cambio visionario con un historial comprobado de liderazgo transformador. Traducido, sabía cómo destripar una empresa y aún así sonreír para la llamada de ganancias trimestrales, finales de los 30, refinado, MBA de algún lugar caro. Su LinkedIn estaba lleno de jerga, pivotes ágiles, madurez digital, sinergia de las partes interesadas. El tipo de persona que dice, narración de datos con cara seria. En el ayuntamiento, se paró frente a un paso de marca, como si estuviera en el lanzamiento de un producto. Sin corbata, mangas arremangadas, reloj caro. La presentación de diapositivas detrás de él hojeaba palabras como velocidad, disrupción, reinvención. Caminaba de un lado a otro, posaba, habló sobre cultura en evolución y deshacerse de las mentalidades heredadas. Nunca mencionó a las personas que realmente construyeron los sistemas sobre los que se basaba su PowerPoint. Durante los primeros 2 meses, apenas reconoció mi existencia. Me sentaba 3 asientos más abajo que él, en las reuniones de operaciones, y lo veía mirarme como si fuera un mueble. Cuando otros hablaban de nuestra infraestructura, inclinaba la cabeza como si estuvieran hablando en latín. Cuando trataba de explicar algo, con calma, concisamente, parpadeaba lentamente y luego giraba la conversación hacia lo que están haciendo las empresas modernas. Cambió el nombre de nuestro departamento a Velocidad Digital. Contrató a una empresa externa para rediseñar nuestro portal de intranet. Reemplazó el logotipo original con uno que parecía el de una startup de fitness rechazada. Luego trajo a su propio equipo, contratistas de su empresa anterior. Usaban chalecos con cremallera y hacían preguntas en voz alta sobre verogilizar los flujos de trabajo y eliminar la deuda técnica. Nunca preguntaron quién escribió los sistemas. Nunca preguntaron quién los ejecutaba. Porque en el mundo de Derek, las personas como yo no éramos arquitectos. Éramos obstáculos. Sin embargo, de lo que no se dio cuenta, fue de que no se pueden borrar 22 años con unas pocas diapositivas y un nuevo eslogan. Algunos de nosotros no éramos herencia. Éramos la base, y cuando intentas derribar una casa sin revisar las vigas de soporte, las cosas tienden a derrumbarse. La primera señal fue muy sutil. Mi acceso root a la instancia ERP heredada fue degradado. No revocado, solo limitado. Sin anulaciones de administrador. Sin alertas de registro de auditoría. En apariencia, todo parecía normal. En la práctica, significaba que no podía ver quién más estaba dentro del sistema. Entonces, la carpeta de documentación compartida que había mantenido durante más de una década desapareció de la noche a la mañana. Cuando pregunté por ello en Slack, nadie me respondió. Una semana después, la vi reconstruida bajo un nombre diferente. Mis notas eliminadas. El historial de versiones borrado. Mis credenciales de VPN fueron remitidas. Extraño, considerando que no expiraban hasta dentro de 6 meses más. Mi perfil de terminal fue restablecido. Mis registros dejaron de sincronizarse. Nada de eso fue marcado como política. Nada de eso pasó por InfoSec, donde había trabajado hasta que, aparentemente, dejé de hacerlo. No hice un escándalo. Solo observé. Tomé apuntes. Porque reconocí la forma de lo que estaba sucediendo. Erosión lenta enmascarada como optimización. No era obra de aficionados. Alguien sabía lo que hacía. Las eliminaciones fueron quirúrgicas. Programadas para los fines de semana. Las horas de menor actividad. Lo suficientemente sutil para evitar sospechas. Alguien estaba limpiando la historia, y lo estaban haciendo en silencio. Pero habían subestimado algo. Hace años, tras un susto de cumplimiento interno, ayudé al equipo legal a implementar un protocolo de monitoreo pasivo, destinado a registrar silenciosamente las escaladas de privilegios y los patrones de acceso no documentados, parte de una limpieza post-mortem olvidada. La cuestión es que nadie lo apagó nunca. O tal vez olvidaron que existía. Yo no. Había mantenido un nodo reflejado funcionando en un clúster lateral. Nada sofisticado. Solo una copia de seguridad silenciosa de los registros que nadie recordaba. Ni siquiera seguridad. Y lo había construido bajo una etiqueta de servicio ficticia. SIS, Health, Archive, V2, enterrado entre cientos de otras tareas de baja prioridad. Hacía ping una vez a la semana, archivando silenciosamente. Lo revisé ahora. Y ahí estaba. Cada cambio de acceso. Cada credencial modificada, cada inicio de sesión del equipo elegido a dedo de Derek rastreado y con marca de tiempo en sistemas que no debían tocar. La mayoría de la gente olvida que la infraestructura tiene una memoria más larga que la de los humanos. Pensaron que me habían bloqueado. Todo lo que hicieron fue confirmar que necesitaba empezar a prestar atención. Comenzó como un proyecto paralelo. En 2011, teníamos un CFO al que le gustaba ajustar los números, justo antes de las reuniones de la junta. Nada demostrable.
Solo había discrepancias. Un pago para un proveedor que no coincidía con la orden de compra. OFE. Solicitudes de presupuesto que desaparecieron de SharePoint. Registros de auditoría que misteriosamente desaparecieron 2 días después de una aprobación cuestionable. Legal preguntó si TI podía ayudar. Así que construí algo simple. Un nodo de respaldo discreto anidado dentro del clúster de informes principal. No visible en el panel. No vinculado a ningún usuario nombrado. Solo un proceso demonio que se ejecutaba todas las noches a las 2:0 a.m. Copiando metadatos a nivel de sistema. Cambios en documentos. Registros de acceso de usuarios. Aprobaciones. Ediciones. No era exactamente un secreto. Escribí un informe completo. Lo presenté al departamento de cumplimiento. Y recibí un correo electrónico de una línea del departamento legal que decía: «Suena bien. Manténlo en secreto». Así lo hice. 12 años después, ese pequeño proyecto todavía seguía vivo, enterrado bajo trabajos cron obsoletos y canalizaciones fuera de servicio, zumbando silenciosamente debajo de una pila de sistemas que ya nadie tocaba. Me había conectado a él tal vez 2 veces al año, solo para asegurarme de que aún funcionaba. Pero ahora tenía una razón para verificarlo. Desde mi terminal doméstico, sí, todavía conectado a través de una antigua lista blanca de IP que habían pasado por alto, accedí al archivo. La autenticación no había cambiado. Nadie había restablecido la clave de cifrado. Dentro había más de 4 terabytes de registros. Registros de acceso de administrador, diferencias de documentos, rastros de metadatos que nunca llegaron a los informes principales, y entre ellos nuevas entradas, nombres que no reconocía, credenciales vinculadas al equipo de transformación, cuidadosamente seleccionado de Derek. Habían estado dentro de carpetas de contratos antiguos, aprobaciones financieras heredadas, archivos de presupuesto de la fusión en 2018, y la mayor parte había sido editada, movida o eliminada en silencio. De lo que no se dieron cuenta fue de que los metadatos tienen una memoria más larga que los documentos de Word. Copié los últimos 2 meses en una unidad segura y la cifré con mi llavero personal. Copia de seguridad, fuera del sitio. Aislada físicamente. Si pensaban que despedirme significaba limpiar la pizarra, habían olvidado la regla de oro de la arquitectura de sistemas. Siempre hay otra copia. Comenzó con un nombre de proveedor que no reconocí. Narrow Peak Solutions. Supuestamente, un socio de integración en la nube. Lo encontré listado en una orden de cambio vinculada a la actualización de infraestructura del último trimestre, una sobre la que nunca me consultaron, a pesar de haber escrito la arquitectura original. El monto de la factura fue de poco menos de 240. 0. Ese número se me quedó grabado. Demasiado redondo. Demasiado rápido. Lo rastreé a través de los registros de aprobación archivados, gracias al nodo de respaldo olvidado, y encontré la propuesta original. Había sido acelerado, sin licitación competitiva, sin evaluación técnica, solo una justificación de 3 oraciones, firmada conjuntamente por uno de los estrategas de innovación de Derek. Así que profundicé más. En 2 horas, tenía una lista de 6 proveedores, todos aprobados en los últimos 90 días, todos con alcances de trabajo vagos, optimización de la plataforma, cohesión de la nube, redundancia escalable, palabras de moda sin resultados. Cada uno de ellos tenía vínculos con un grupo de sociedades de cartera en Delaware, la misma dirección comercial, diferentes nombres de fachada. Algunas uniones rápidas de bases de datos mostraron algo más. 4 de esos proveedores tenían cuentas bancarias superpuestas. 3 habían usado la misma IP para acceder a nuestro portal de incorporación de proveedores. 2 tenían el mismo EIN exacto, solo espaciado de manera diferente. Descuidado. Un nombre seguía apareciendo. Wesley Grant. Listado como un enlace de proyecto, en al menos 3 contratos. Sin correo electrónico de la empresa, solo una dirección de Gmail. Busqué en los directorios internos. Nada. Busqué en Slack. Un resultado. Un canal creado por el administrador de Derek, ahora archivado. La pieza final encajó cuando revisé los registros mercantiles públicos. Wesley Grant no era solo un consultor. Estaba listado como asesor de la junta en la última startup de Derek, la que implosionó 6 meses antes de que llegara a Argonne. Esa compañía también tenía un acuerdo de consultoría con Narrow Peak Solutions. Año diferente, mismo juego. No solo estaban contratando consultores, estaban canalizando dinero, silenciosamente, incrementalmente, a través de firmas tapadera vinculadas a personas con las que Derek había trabajado antes. Ya no tenía que adivinar lo que estaba sucediendo. Tenía nombres, tenía documentos, tenía un registro de acceso completo que mostraba cómo todo pasaba a través de nuestros sistemas como un virus disfrazado de parche. Pensaron que habían borrado el rastro documental,
Olvidaron que algunos de nosotros escribimos el rastro para empezar. No se construye un esquema como este desde cero. Lo repites. Así que empecé a investigar el pasado de Derek Lanston, no a través de LinkedIn o comunicados de prensa, sino a través de documentos corporativos, notas archivadas de la Junta y antiguos foros de empleados que ya nadie modera. Su última compañía era una firma SaaS de tamaño mediano con sede en Denver. Públicamente, renunció para perseguir nuevas empresas. Silenciosamente, resolvieron una investigación de la SEC 6 meses después por inconsistencias en los informes financieros. Lenguaje diseñado para sonar aburrido. No lo era. Los números me resultaban familiares. Contratos de proveedores vagos, facturas de consultoría infladas, gasto rápido de transformación, bajo la apariencia de modernización. No se hicieron acusaciones directas, no se presentaron cargos. Pero 3 miembros de la Junta renunciaron en 2 trimestres, y las acciones cayeron un 27%. Empecé a buscar nombres vinculados a esa compañía, y encontré uno enterrado en un hilo de Reddit de hace 4 años, un ex empleado que afirmaba que lo habían obligado a salir tras plantear preocupaciones sobre la mala gestión financiera. Me puse en contacto de forma anónima a través de un correo electrónico desechable. Él respondió en menos de 1 hora. Dijo que se llamaba Tom, solía estar en adquisiciones, y sí, recordaba a Langston. Intercambiamos mensajes durante 1 semana, confirmó el patrón. Derek trajo consultores externos con credenciales vagas, los aceleró a través de la aprobación y canalizó dinero hacia empresas fantasma vinculadas a antiguos colegas. Cualquiera que hacía preguntas era reasignado o despedido. Tom trató de plantear internamente sus preocupaciones. El CFO en ese momento las desestimó. Entonces Legal le envió una oferta de indemnización silenciosa, el doble de su salario anual a cambio de un NDA. Él se negó. Lo despidieron de todos modos. No te estás imaginando esto, escribió. Es exactamente lo que hizo antes. Mismos métodos, mismas palabras de moda, mismo resultado. Le pregunté si tenía pruebas. Ya no tenía acceso a los sistemas, pero me dio suficientes detalles, nombres, cantidades, cronogramas, que pude alinear como migajas de pan con lo que estaba viendo ahora. Y coincidieron. Ya no era solo una simple corazonada, era un libro de jugadas. Y esta vez, tenía el original. El mensaje llegó por Signal, sin nombre, solo un número de teléfono que no reconocí, y una frase corta: probablemente no te acuerdes de mí, pero solía trabajar para ti. Pedí un nombre. Eli Tran, un analista de sistemas junior al que había asesorado 3 años atrás. Inteligente, entusiasta, hacía buenas preguntas. La última vez que revisé, trabajaba en soporte de nivel 2, todavía con Argon. Acordamos reunirnos fuera, en terreno neutral, en el estacionamiento de un centro comercial outlet cerrado, a medio camino entre la oficina y la nada. Eli ya estaba allí a mi llegada. Sudadera con capucha, mochila, energía nerviosa. Parecía no haber dormido. Gracias por venir, me dijo. No sabía con quién más hablar. Sacó una carpeta. Registros impresos, capturas de pantalla, correos electrónicos, nada trascendental, hasta que empecé a leerlo. Estaban destripando mis sistemas, módulos heredados que había construido, herramientas internas que habíamos adaptado para el cumplimiento, comprobaciones automatizadas creadas para prevenir. Bueno, exactamente el tipo de gasto que Lanston estaba haciendo. Dicen que está obsoleto, dijo Eli, que ralentiza las cosas, pero cada vez que quitan algo más, se rompe. Pregunté quién lideraba la carga. Consultores de Pinnacle Dynamics. Llegaron 2 semanas después de que te despidieran. Reconocí el nombre. Pinnacle también había sido listado como un vendedor estratégico en la última compañía de Langston, la que Tom había mencionado. ¿Cuán metido estás en esto?, pregunté. Lo suficientemente metido como para que no se den cuenta de que estoy observando, dijo. Asentí una vez. Eli me entregó una memoria USB. Encriptado. La mayor parte son metadatos y registros de acceso. Cosas que reconocerías. Cosas que probablemente pensaron que habían sido borradas. Miré al chico nervioso pero firme. ¿Entiendes en qué te metes? Él asintió. Vi cómo te obligaban a salir. Vi cómo borraban lo que construiste. Eso no estaba bien. Deslicé la unidad flash al bolsillo de mi abrigo. Te acabas de volver muy importante, le dije. Sonrió, tenso y cansado. Supuse que era hora de que alguien más aprendiera a documentar las cosas de la manera en que nos enseñaste. Se giró para irse, pero se detuvo. Todavía no se dan cuenta, dijo. Pero las cosas que están rompiendo no es código heredado, es el sistema de alarma. Se alejó en la niebla, y empecé a pensar en lo que vendría después. Construí el sistema de cebo un domingo.
Tomó 6 horas. Código antiguo, infraestructura reciclada, disfrazado como un entorno de prueba para la integración de proveedores. Nada llamativo, solo el ruido de fondo suficiente para parecer real si alguien investigaba. Lo llamé vendor. Proc. Test 3. Un nombre tan aburrido que nadie cuestionaría. Luego lo sembré con un único contrato falso. Una propuesta de 175,0 para mejora de la infraestructura y refactorización de procesos. Genérico, poco descriptivo. El tipo de lenguaje que el equipo de Derek había estado aprobando sin rechistar durante meses. En la parte inferior, añadí un nombre familiar: Wesley Grant. El contrato era falso. Los documentos estaban marcados con marcas de agua. Los metadatos estaban entrelazados con banderas ocultas, scripts de detección de cambios, registros de acceso basados en el tiempo y claves de cifrado, reflejadas que se actualizaban cada hora a un depósito de almacenamiento externo, vinculado a un nodo seguro que solo yo controlaba. Si lo tocaban, abrían, movían o duplicaban. Lo sabría. Y 2 días después, lo hicieron. El registro hizo ping a las 3:14 p.m. Alguien accedió al contrato falso desde una dirección IP vinculada al director de estrategia de Langston. 8 minutos después, se descargó de nuevo, esta vez por un consultor que usaba un punto final VPN registrado fuera de Utah. No necesitaba esperar un rastro de aprobación formal. Estaban tratando de impulsarlo. Cloné los registros de acceso. Saqué los ID con hash. Configuré un mapa de correlación que mostraba las marcas de tiempo de inicio de sesión, las huellas digitales de la sesión del usuario y los ID de enrutamiento interno. Luego ejecuté los metadatos nuevamente contra los registros de acceso de Eli. Coincidencia. No solo estaban probando un contrato, estaban probando el sistema, viendo si podían colar a un proveedor fantasma más a través del conducto. Etiqueté el archivo. Redline Assets. Argon Contract Shell Pattern Evidence 1, luego lo encripté. Hice una copia de seguridad. Creé 3 versiones. Una para la Junta, una para el departamento legal, una para el abogado de seguros, por si acaso. Pensaron que habían limpiado el desastre. Todo lo que había hecho era entregarles un pincel cargado y esperar a que se pintaran a sí mismos en una esquina. La reunión trimestral de la Junta estaba programada para el jueves a las 9:00 a.m. Programé el correo electrónico para las 8:30. Sin asunto. Solo un enlace a una bóveda segura y un mensaje escrito en texto plano. Si aprueba las bonificaciones ejecutivas del segundo trimestre sin revisar el adjunto, será responsable de lo que siga. Esto no es una amenaza, es un espejo. A las 8:47 llegó el primer acuse de recibo de lectura. Luego, 5 más. Dentro de la bóveda estaba el informe completo: anomalías contractuales, proveedores fantasma, firmas falsificadas y un mapa de acceso completo que mostraba cómo el equipo de Langston había eludido los protocolos de adquisición. No firmé el informe. No necesitaba hacerlo. Los registros hablaron más fuerte de lo que mi nombre jamás podría. A las 9:12, el calendario de Langston quedó bloqueado. No más reuniones. Ningún movimiento en Slack. A las 9:18, Eli me envió un mensaje desde una cuenta personal. Cerraron los canales de Slack del equipo de estrategia. Todos ellos. El CFO acaba de entrar en una reunión a puerta cerrada con la presidenta. La puerta del CEO no se ha abierto en 20 minutos. A las 9:29, la bandeja de entrada del equipo legal mostró un reenvío de la Junta. Línea de asunto. Urgente. Revisión inmediata. Conducta financiera. Me senté en la mesa de mi cocina, con el café enfriándose frente a mí, la laptop abierta, observando cómo se desarrollaba todo desde la distancia, sin teatralidades, sin grandes discursos, solo sistemas haciendo lo que fueron construidos para hacer: rastrear, marcar la hora y revelar. Habían olvidado que la documentación no es solo una formalidad, es un arma. Y ahora estaba apuntando directamente a las personas que pensaban que eran lo suficientemente inteligentes como para borrar el pasado. A las 10:00 a.m. El edificio era una olla a presión. Eli envió un mensaje. Todos están susurrando. Langston no ha salido de su oficina. El equipo de estrategia parece haber visto un fantasma. Actualicé los registros internos. Los accesos estaban aumentando. Legal, RR, HH, finanzas. Incluso las carpetas de contratos archivados que no se habían tocado en 2 años se estaban iluminando repentinamente, como si trataran de reconstruir una defensa en tiempo real. A las 10:16, Langston intentó su primer movimiento: negar y desviar. Llamó a una sesión de emergencia con legal y 2 enlaces de la Junta. Afirmó que las aprobaciones de consultoría fueron delegadas a través de los canales adecuados.
Culpó a su jefe de estrategia, quien a su vez afirmó que Eli había presentado las entradas del canal sin la revisión adecuada. Mala llamada. Los registros demostraron lo contrario. Cada pulsación de tecla, cada aprobación, cada huella digital de sesión de usuario era rastreable. El contrato falso, firmado en tiempo real desde el inicio de sesión SSO de Langston, confirmado por metadatos de geolocalización y sincronizado con su propio calendario de Outlook. Descuidado, intentó borrar el registro a mitad de la reunión, envió un comando de eliminación al servidor de prueba. No se dio cuenta de que el nodo espejo no era local. Vi la solicitud rebotar inofensivamente en un punto final muerto. A las 10:42, se revocó el acceso interno para todo su equipo. Credenciales de VPN invalidadas. Cuentas de Slack bloqueadas. A las 11:03, Legal emitió una congelación en toda la plataforma de nuevas aprobaciones de proveedores. Langston intentó detenerse. Solicitó una auditoría externa. Pidió un proceso justo. La Junta no lo estaba comprando. No necesitaban una investigación. Tenían un mapa. Mi teléfono sonó a las 11:17 a.m. Número oculto. Dejé que fuera el correo de voz. Volvió a sonar. Esta vez contesté. ¿Cal Bennett? Una voz tranquila. Mayor. Firme. Sí. Esta es Marianne Fletcher, directora independiente de la Junta en Argonne. Necesitamos hablar. En voz baja. Hice una pausa. Estás llamando desde una línea bloqueada. Hay demasiados oídos ahora mismo, dijo. Lo que presentaste esta mañana es verosímil, detallado, devastador. Guardé silencio. Langston está acorralado, continuó ella. Su gente está tratando de tergiversar la narrativa, pero los registros no mienten. No, dije. No lo hacen. Necesitamos reunirnos, extraoficialmente. No en Argonne. Ella fijó una hora, una ubicación, una sala de conferencias privada en un hotel boutique de negocios a 3 kilómetros de la sede. No busco la restitución, dije. Esa no es la razón por la que llamo, respondió. Necesito el resto de lo que tienes. Y creo que necesitas escuchar lo que pasa tras esas puertas. Terminamos la llamada. Me recosté, con el teléfono aún en la mano. El silencio, denso. La trampa había funcionado. El pánico se extendía. Y ahora, el ajuste de cuentas había comenzado. La sala de reuniones estaba en el 11º piso de un hotel de negocios que antes fue un banco. Paredes gruesas, sin ventanas. El tipo de lugar construido para guardar secretos. Marianne Fletcher ya estaba allí cuando llegué. Otros 2 miembros de la Junta se unieron a ella. Hombres callados en trajes, con círculos oscuros debajo de sus ojos, y la mirada agotada de personas que habían pasado la mañana, dándose cuenta de lo cerca que estuvieron de perderlo todo. No hubo charla trivial. Uno de ellos, un presidente del comité de finanzas llamado Roth, deslizó una carpeta sobre la mesa. Nos gustaría ofrecerle un puesto formal. Director de operaciones interino. O jefe de cumplimiento. Si lo prefiere. Cualquiera de los puestos reportaría directamente al Consejo, sin intermediarios ejecutivos. No abrí la carpeta. Todavía no. Entendemos lo que has hecho, dijo Marianne. No solo señalaste un problema. Mapeaste todo el sistema que permitió que ocurriera. Asentí. Y no fue solo Langston. No, dijo en voz baja. No lo fue. Miré la carpeta, luego de nuevo a ellos. Si vuelvo, será en mis términos. Nómbralos, dijo Roth. Autoridad de auditoría completa en todas las unidades de negocio. Sin guardianes. Yo elijo al equipo. Gente en la que confío. Yo establezco el protocolo. Y quiero visibilidad de todos los sistemas financieros, aprobaciones de proveedores y comunicaciones internas vinculadas a las operaciones y las adquisiciones. Retroactivamente y en el futuro. Intercambiaron miradas. Sin vacilación, solo reconocimiento. Hecho, dijo Marianne. Y una cosa más, añadí. Mi nombre nunca aparece en ningún comunicado de prensa. Sin entrevistas. Sin declaraciones. No estoy aquí por la imagen. Nosotros tampoco, dijo Roth. Estamos aquí porque eres el único que sabía cómo funcionaba realmente el sistema. Me puse de pie. Tienes mis condiciones. Tendrás mi respuesta el lunes. Langston fue puesto en licencia administrativa al final del día. No fue despedido. Todavía no. RRHH. Lo llamó un paso temporal a la espera de una revisión adicional. Pero su tarjeta de acceso fue revocada. Portátil recogido. Acceso desactivado. El mensaje era claro. Para el fin de semana, siguieron 3 renuncias más. Su jefe de estrategia, el jefe de operaciones de proveedores y un enlace de la junta directiva desde hacía tiempo que había confirmado varios de los contratos turbios. Los equipos legales revisaron los registros de adquisiciones.
Cada acuerdo de consultoría de los últimos 12 meses fue sometido a una auditoría independiente. Se contrató a una empresa de cumplimiento externa para guardar las apariencias, pero ya podía ver su hoja de ruta. Nivel superficial. Impulsado por las relaciones públicas. Eso no sería suficiente. Ahora no. El lunes por la mañana, envié mi aceptación por correo electrónico. Elegí el puesto de jefe de cumplimiento, no el de director de operaciones. No quería beneficios ejecutivos. Quería acceso, sin filtrar, sin supervisar, absoluto. Me reuní con Marianne de nuevo, y le entregué mi primera iniciativa. Una auditoría forense obligatoria de cada asociación de proveedores que se remontara a 5 años. Nombres, contratos, metadatos de IP, historial de acceso. No más sombras, no más puntos ciegos. Eli se unió a mi equipo como analista de sistemas principal. Le di una credencial con privilegios directos a la infraestructura. Se lo había ganado. Cuando entré en el edificio de Argones el lunes por la tarde, sin caja en la mano esta vez, la gente levantó la vista. Algunos asintieron. Algunos miraron fijamente. No con miedo, con respeto. Langston había intentado borrar los sistemas que construí. Ahora, esos mismos sistemas eran los que lo exponían. Y yo estaba de vuelta, no como una reliquia, sino como alguien a quien no podían reemplazar. 6 semanas después, caminé de nuevo por los pasillos de Argón. Misma alfombra, mismo zumbido de las luces del techo, mismo olor a café quemado de la cocina que nadie limpiaba bien. Pero algo había cambiado. La gente hacía contacto visual ahora. Los desarrolladores asintieron cuando pasaba. Uno de los nuevos empleados, alguien a quien no había entrenado, a quien no había asesorado, se levantó cuando entré en la sala de servidores, como una muestra refleja de respeto. No lo necesitaba, pero lo noté. Mi placa funcionaba en todas partes. Salas de conferencias, suites ejecutivas, el clúster de auditoría restringido al que nadie más que legal podía acceder desde hacía 2 meses. Lo recorrí todo, no como una reliquia del pasado, sino como quien había impedido que este lugar se destripara en la búsqueda de la velocidad. Eli me encontró en el tercer piso, sosteniendo un nuevo juego de diagramas de arquitectura. Sus diagramas, limpios, detallados, seguros. Tenía razón, dijo. ¿Sobre qué? La documentación es la forma silenciosa de venganza. Sonreí. Es la que nunca ven venir. Pasamos por lo que solía ser la oficina de Langston. La placa con el nombre había desaparecido. Las paredes estaban desnudas. Nadie se mudó a ella. La junta mantuvo su silla vacía. Simbólico, intencional. Al otro lado del edificio, la adquisición se había reconstruido desde cero. Ahora cada proveedor requería una triple aprobación con auditorías de acceso en vivo. No más empresas fantasma, no más vías rápidas. La compañía era más pequeña ahora, menos ruido, menos gente fingiendo liderar, pero era más fuerte, más limpia, conectada a tierra. Me detuve cerca de la antigua sala de descanso y miré por la ventana. El mismo horizonte que había visto miles de veces. Durante años, pensé que este lugar me había olvidado. Me trató como código caducado. Pero la verdad era más simple. No se habían olvidado. Simplemente nunca habían entendido lo que realmente hacía, hasta que todo lo que construí impidió que las paredes se derrumbaran. Volví a mi nueva oficina, más pequeña que las suites ejecutivas. Sin vista. Pero tenía lo que necesitaba. Acceso seguro. Sistemas limpios. Una pizarra llena de preguntas que solo un arquitecto paranoico haría. Antes de sentarme, miré la nota enmarcada sobre mi escritorio. Una cita que Eli imprimió después de su primera semana completa en mi equipo. Pensaron que se estaban deshaciendo de peso muerto. Resulta que yo era el ancla que impedía que todo se alejara del borde. No se equivocaba. Y ahora esa ancla tenía dientes. El cierre no es un discurso. Es un sistema reconstruido, más fuerte que antes, porque esta vez alguien se aseguró de que no pudiera ser ignorado. Esta historia fue intensa, pero esta historia en el lado derecho es aún más demente.